Seguimos en este evento de Mujeres Líderes. Tengo el agrado de estar con Sabrina Castelli, founder y CEO de Mujer Financiera. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mari, por la invitación. Bueno, vamos a arrancar porque la verdad que me parece, un tema súper interesante, así que nos metemos de lleno ya. Esto es algo, yo soy subeditora de Finanzas y Mercados y estoy viendo mucho cómo las mujeres se interesan cada vez más en las finanzas. ¿Cómo estás viendo vos ese proceso y cómo ves también la inclusión financiera de las mujeres? Sí, claramente cada vez hay más mujeres interesadas en estos temas. Esto tiene que ver también por el involucramiento de la mujer en la fuerza laboral. Cada vez hay más mujeres trabajando, generando dinero y teniendo necesidades de aprender a gestionar ese dinero. Por un lado, vemos muchísimo interés en las mujeres que llegan, en el caso nuestro de Mujer Financiera, para aprender a cómo gestionar ese dinero, cómo aumentar sus ahorros, cómo tomar decisiones de inversión. Y por otro lado, también vemos un análisis sobre qué es lo que está pasando con la inclusión financiera. Para ponerlo en contexto, en Latinoamérica solo el 51% de las mujeres tiene una cuenta bancaria y solo 1 de cada 10 mujeres bancarizadas tiene ahorros. Todavía hay muchísimo por hacer, donde siempre digo que la cuenta bancaria es el inicio, pero es el inicio del camino hacia la inclusión financiera, ¿no? Lo que tenemos que lograr con la inclusión financiera es que las mujeres no solo accedan a los productos financieros, sino a aquellos productos que son la mejor solución para su situación particular. Si necesita un crédito, que sea un crédito para empezar un emprendimiento; si necesita un producto de ahorro o inversión para canalizar sus ahorros, que sea ese producto. En el caso de Argentina, la bancarización es bastante alta de las mujeres, por encima del 90%. Sin embargo, cuando hacemos un doble clic, vemos que muchas de esas cuentas bancarias tienen que ver con lo que son las asignaciones familiares, pensiones, retiro, con lo cual es el punto de entrada, pero todavía no es que están utilizando todos los productos que el sistema financiero tiene para ofrecerles hoy en día. Entonces, el desafío está en cómo hacemos para que esas mujeres transiten ese camino y empiecen a utilizar más productos financieros. Y me quedo con esta estadística que diste respecto al ahorro y la baja proporción de mujeres que ahorran. ¿A qué lo atribuís? En primer lugar, a la falta muchas veces de educación sobre cómo empezar a generar esos ahorros. En segundo lugar, tiene que ver también con la brecha de género en términos de ingresos. A nivel Latinoamérica está en el 17%, en el caso de Argentina está todavía un poco más alta, en 28%, con lo cual si estas mujeres reciben menos dinero por el mismo trabajo que está realizando quizás un hombre, obviamente van a tener menos capital para poder empezar a ahorrar. Entonces ahí es un punto fuerte a resolver. Y por otro lado también tiene que ver con que esta mujer muchas veces tiene que también ser líder del hogar, de jefa de hogar. Entonces tiene que dedicar muchas horas al trabajo doméstico, al cuidado de la familia, y esas horas repercuten en que no van a estar para el desarrollo profesional para generar más dinero. Entonces el tema de cómo resolvemos que estas mujeres ahorren no es solo dándoles educación financiera, sino también creando de alguna manera políticas que permitan que esta mujer pueda tener igual salario, entendiendo toda su realidad. Y cuando vos ves hoy los temas en los que se interesan específicamente las mujeres que ingresan a Mujer Financiera, ¿cuáles son hoy los temas más requeridos o dónde ves más interés? El 60% de las mujeres quiere aprender a invertir. Esa es la realidad hoy en día. Son mujeres que ya han logrado quizás tener sus primeros ahorros y sobre todo en un contexto tan difícil en Argentina, en Latinoamérica y a nivel global, es la mayor preocupación. Empiezan a comprender conceptos como inflación, entonces tienen esa necesidad de decir cómo resguardo este ahorro que tanto esfuerzo tuve para poder hacerlo rendir y que el dinero se pueda mantener a lo largo del tiempo. Así que hoy en día vemos muchísimo interés en temas de inversiones. De hecho, nosotros como compañía estamos hoy transitando nuestros inicios como compañía fintech. Arrancamos como una empresa de educación y hoy estamos empezando a transitar ese camino porque entendimos que para dar una verdadera solución teníamos que empezar no solo a educar a estas mujeres, sino también a crear productos financieros para que estas mujeres puedan empezar a utilizar. Y otro de los puntos que también vemos, el otro porcentaje, tiene que ver con el manejo de las deudas, ¿no? Hoy muchas veces, en el contexto actual, el dinero a veces no alcanza y las tarjetas de crédito, los préstamos personales o préstamos en compañías no financieras terminan siendo la salida de muchas familias. Entonces, a veces entra en un círculo que es muy difícil de salir, entonces necesitan apoyo para entender cómo ordenar su economía y cómo de a poco empezar a armar un plan para salir de esa situación. Y ahora me quedé también con esto que dijiste. ¿Me podrías adelantar qué productos estaría ofreciendo Mujer Financiera como fintech? Sí, estamos realizando una integración con uno de los brokers líderes de Argentina para poder brindar productos de inversión que tengan que ver con algún producto que sea de riesgo bajo, porque entendimos que la necesidad de nuestras mujeres iba con ese dinero quizás muy a corto plazo, en donde no quiero correr tanto riesgo, pero sí quiero empezar a resguardarlo de la inflación, así que van a ser los primeros productos que vamos a lanzar. Perfecto. Y todo eso van a poder ingresar a través de la app. Sí. Buenísimo. Contame un poquito de los orígenes de Mujer Financiera como fundadora y CEO. Primero, cómo nació la idea y cómo fue su evolución.
La idea nace con una conjunción de experiencias personales y mi formación profesional. A nivel experiencia personal, tuve una situación que muchos argentinos tuvieron, es que bueno, en el 2001 mi familia vio afectada por todo lo que pasó con la crisis financiera de Argentina. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 9 años y mi madre en ese momento tenía muy pocos conocimientos financieros, con lo cual ese dinero que recibió el seguro de vida lo puso en el banco en el año 96 y bueno, en el año 2001 mi familia pierde casi el 90% de esos ahorros familiares y bueno, yo vi en primera persona qué impacto tuvo eso en mi familia, ¿no? Porque nos llevó casi 20 años recuperarnos de esa situación, poder volver a ahorrar para tener nuestra primera casa y demás. Así que eso fue lo primero que me marcó de decir cómo funcionan las finanzas, porque no quiero que nunca más esto me pase ni a mí ni a mi familia. Así que ahí empecé a estudiar carreras vinculadas al mundo de la economía, soy contadora y licenciada en Administración de Empresas y casualidad o no, que a veces es destino, mi primer empleo fue trabajar como auditora de bancos de inversión. Audité más de 20 bancos nacionales e internacionales, ahí entendí el funcionamiento de la industria financiera y empecé a entender que había muchísima información que no circulaba en la sociedad de manera fluida y que era muy clave para la toma de decisiones, como por ejemplo este concepto de la diversificación del ahorro, que hubiera sido fundamental en el caso de mi familia para cambiar nuestra realidad. Así que a raíz de eso me obsesioné con las finanzas personales, estudié muchísimo por más de 7 años qué pasaba con la inclusión financiera de las mujeres, tanto en Latinoamérica como en otras regiones, y eso de alguna manera me permitió poder animarme a crear una compañía que busque hacer que ahorrar e invertir sea posible y sea fácil para las mujeres. Y hablando de eso, ¿no? ¿Cuál es el balance que haces hoy después de haberse fundado y ya en funcionamiento, ¿no? Sí, el balance es súper positivo, tuve grandes desafíos. La empresa hoy como empresa en sí tiene casi 3 años y creo que los principales desafíos fueron, en primer lugar, poder validar mi hipótesis de que había un mercado que realmente tenía necesidades de educación financiera y de productos financieros para mujeres. En segundo lugar, fue el acceso a financiamiento. Como muchas emprendedoras fue algo que me costó muchísimo. Sin embargo, hemos logrado y tenemos el apoyo de muchos inversores, tanto de Argentina, de México, de Estados Unidos. Hemos levantado más de $1 millón de parte de inversores para poder hacer crecer esta idea en toda Latinoamérica. Y en tercer lugar, creo que el armado del equipo, ¿no? Cuando uno tiene una visión tan grande, necesita un gran equipo que te acompañe y hemos logrado poder construir ese equipo de producto, equipo de tecnología, con personas que vienen de compañías de primera línea con muchísima experiencia como Despegar, Mercado Libre y demás, que nos permite poder tener ese equipo que nos ayuda a construir ese producto para realmente ayudar a millones de mujeres. Y como mujer y a cargo de este emprendimiento dirigido hacia la mujer, ¿cuáles fueron, más allá de los desafíos, los obstáculos que encontraste en el camino para poder fundar Mujer Financiera y si encontraste cierto escepticismo en el mercado? Muchísimos. Yo empecé con esta idea hace casi 5 años y bueno, los primeros 2 años fueron muy difíciles porque sí, recibía muchísimos no, yo lo he contado muchas veces, pero yo estaba tan convencida que esto era necesario, estaba viendo cómo las mujeres económicamente activas empezaban a crecer en absolutamente todos los mercados, no solo en Latinoamérica, y empecé a entender que había una oportunidad realmente muy grande de ser la compañía que ayuda a esas mujeres a transitar ese cambio de riqueza, ¿no? En el cual la mujer empieza a manejar mucho más dinero y a tomar decisiones. Así que bueno, creo que el primer desafío fue aceptar todos esos no, fortalecerme de eso y animarme a seguir hacia adelante. Después que logré validar y logré tener el apoyo de muchísimas mujeres, yo tengo una comunidad muy grande en redes sociales que me permitió validar que realmente esto era necesario. Después fue poder acceder a esos primeros inversores, que siempre digo que en mi caso fueron 2 hombres que apoyaron mi negocio y eso fue fundamental para poder crecer. Además ellos ocuparon un rol de mentores, me ayudaron a entender cómo tenía que construir esta compañía. Y en tercer caso tiene que ver con bueno, encontrar las personas que te acompañen en este camino, ¿no? Así que creo que esos fueron los desafíos más grandes que me tocaron surfear hasta ahora. ¿Y el equipo hoy cómo está compuesto en términos de hombres y mujeres? Hoy somos 22 personas y bueno, somos 60% mujeres y 40% hombres. Creo que vamos a ser la fintech que tiene mayoría de mujeres en su equipo. Tiene la diferencia ahí. Sí, pero bueno, la idea es obviamente tener un equipo diverso en los cuales todos podamos aportar y hacer crecer la compañía. Hablamos en un principio, cuando hablamos de las dificultades que hoy encuentran las mujeres, ¿cómo ves hoy el acceso al capital para las emprendedoras y para las empresas dirigidas hoy por mujeres?
Hoy es un desafío que todavía no está resuelto, el acceso al financiamiento. Hay un estudio muy interesante de Banco Interamericano de Desarrollo en el cual analizó cuáles son las restricciones de capital que tienen hombres y mujeres y llegó a la conclusión que los hombres tienen un 17% de dificultades para acceder al crédito y en el caso de las mujeres ese número iba al 60%, ¿no? Con lo cual la brecha es muy amplia. Y además hay distintos estudios alrededor de Latinoamérica que dicen que los emprendimientos, por ejemplo, liderados por mujeres, suelen tener un 20% más de rentabilidad, sin embargo acceden a un 50% menos de oportunidades de crédito. ¿Y esto a qué se debe? Muchas veces se debe a la distribución laboral que sucede entre hombres y mujeres. Si uno empieza a ver los emprendimientos liderados por mujeres, muchas veces son de servicios o de industrias mucho más blandas que no tienen ese apoyo necesario para poder acceder a capital para hacer crecer. No es lo mismo una industria metalúrgica que una industria de servicios, ¿no? Entonces ahí tenemos el principal desafío. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con lo que es Venture Capital, o sea, esto lo que te decía tiene que ver con el mundo emprendedor, si se quiere, los emprendimientos tradicionales, y si vamos al Venture Capital, en las startups, hay muchísimos desafíos de todo. Simplemente por mencionar algo, a nivel global, de 10 compañías fundadas en tecnología, una es liderada por mujeres. Entonces, obviamente, el acceso al capital es difícil. Y por el lado de los fondos, solo, digamos, el 84% de los fondos de inversión tienen equipos con su mayoría hombres. Entonces, también se hace difícil el acceso a ese capital por la mujer para que entiendan sus necesidades. Hay un dato que es súper revelador de esto, que en el año 2021 se entregaron más de 21.000 millones de dólares en la industria de Venture Capital, pero solo el 2% fue para compañías lideradas por mujeres. En el caso de Argentina, increíblemente, estamos un poco mejor. De todas las compañías que accedieron a capital, solo el 11% eran compañías lideradas por mujeres, pero sin embargo todavía hay muchísimo trabajo para que estas mujeres puedan acceder a esas redes y a desarrollar todo lo necesario en su compañía para poder acceder a ese capital. Y en particular, ¿qué puntos verías clave para que esas mujeres puedan acceder a esas redes? En primer lado, tiene que ver con la formación. Entender qué información es necesaria presentar y cómo tu negocio tiene que ir performando para poder acceder a ese capital. En segundo lugar, tiene que ver con las redes, poder tejer estas redes de networking y de mentores que de alguna manera te empiecen a conectar con distintas entidades o con distintos inversores para poder hacer crecer tu dinero. Y en tercer lugar, creo que tiene que ver con un aspecto mucho más soft, que es animarse, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces se ha aprendido mucho más de los no que de los sí, y a veces esos no te enseñan qué es lo que tenés que seguir trabajando para poder superar esa barrera. Entonces creo que también tenemos que animarnos un poco más y correr más riesgos. Últimamente como que se está viendo una mujer mucho más empoderada, que se anima un poquito más, eso que vos hablabas. ¿Cuál es el impacto que vos podés percibir, tanto económico como social? El impacto es enorme. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un catalizador muy grande que es crecimiento económico de su comunidad y de ella en sí mismo. Cuando nosotros vemos qué sucede con una mujer que empieza a trabajar, empieza a generar empleo, en primer lugar, en una familia empiezan a haber 2 salarios, lo cual es fundamental para diversificar el ingreso de esa familia, para que haya más ingresos y se pueda acceder a bienes que de otra manera quizás esa familia no hubiera podido acceder. Y en segundo lugar, cuando vemos qué sucede con esta mujer cuando empieza a generar dinero, vemos que siempre termina invirtiendo ese dinero en su familia. ¿Esto en qué se traslada? En educación, mejor calidad educativa, en salud y en acceso a la vivienda. Lo cual resulta fundamental ¿para qué? Para generar nuevas oportunidades para la generación siguiente y para poder romper esos círculos de pobreza, con lo cual el impacto de la mujer en la economía es realmente muy grande y es por eso que para mí es tan importante poder trabajar para brindar herramientas para que estas mujeres puedan de alguna manera exponenciar todo ese impacto que tienen. Y ya para ir cerrando, hoy Mujer Financiera, ¿en qué mercados opera? Y si tienen también mucha demanda, no sé, en otros países que quizás no pensaban que iban a tener, pero al ser una app y poder acceder, mucha gente quizás tiene esa posibilidad hoy. Sí, al día de hoy tenemos clientes en 12 países. Los clientes con mayor demanda son Argentina, obviamente, porque nacimos acá, Uruguay, México, Chile y España. La verdad que en España nos sorprendió. Hemos validado que también hay muchísimas necesidades de educación financiera, sobre todo en productos de ahorro y de inversión a mediano y largo plazo. Y en el caso de Latinoamérica, los países como México, Chile, Uruguay, tenemos algunos clientes también en Colombia, obviamente tiene que ver más con la educación para poder entender las variables económicas tan complejas que tenemos hoy, poder proteger esos ahorros y poder animarnos a planificar hacia adelante, hacia el futuro. Hoy estamos haciendo muchísimo foco en Argentina y México, así que nuestro gran desafío es poder ayudar a esas mujeres a pasar al siguiente nivel ahorrando e invirtiendo su dinero. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer ha sido estar con Sabrina. Y bueno, seguimos
Gracias. Gracias. Seguimos en este evento de Mujeres Líderes con el próximo panel.